Y había alguno que decía, bueno, a ver, no tiene nada que ver la nueva medicina germánica con la biodecodificación. Si estamos diciendo que la biodecodificación es un cambio de paradigma que saca la visión de las causas externas como origen de la enfermedad y lo pone en las causas internas en relación a conflictos emocionales, a conflictos intrapsíquicos, cuando Hammer está hablando de los conflictos, básicamente habla de una conflictividad intrapsíquica, sin lugar a dudas. Entonces, nosotros hablamos de que la enfermedad se genera por un conflicto emocional, por nuestra mente. Hay uno de los principios esotéricos que dice que el pensamiento errado es predictor de enfermedad. Si la enfermedad es creada por nuestra mente o por un conflicto, porque entra en desarmonía y genera un impacto biológico, y uno de los supuestos básicos del esoterismo justamente es el pensamiento errado como predictor de la enfermedad, y donde el afuera es una proyección de nuestro interior, como por ejemplo principio número 1, que es el de mente génesis, donde se dice desde esta ley que todo lo creado es por una gran mente, que el universo es creado por una gran mente. Entonces podemos decir que hay una relación directa entre la biodecodificación y los principios esotéricos. Es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen de las enfermedades a través de los conflictos emocionales o el origen metafísico de las enfermedades a través de su significado emocional. ¿Por qué yo esto lo voy a vincular con la nueva medicina germánica del doctor Hammer? Lo voy a pasar a explicar a continuación. ¿Cuál es el objetivo entonces de la biodescodificación? Encontrar el síntoma, trabajar con el síntoma de la enfermedad. Ellos van a decir que detrás de todo síntoma hay una historia y que básicamente el enfermo de ese síntoma, que no forzosamente tiene que ser una patología mental, no forzosamente tiene que ser una enfermedad en el seno del templo físico. Ellos también hablan de síntoma como problemas relacionales o ciertas inhibiciones, podríamos decir, de la personalidad en cuanto quiero hacer A y no puedo hacerlo. Pero bueno, básicamente lo que va a postular, ya hablé del origen, del objetivo, y el postulado es que nuestro cuerpo está compuesto obviamente de células que contienen las constelaciones familiares. Es decir, nuestros antepasados, y yo ya voy a hablar de los 3 niveles de la biodecodificación, por ahí el otro día en la otra transmisión me quedó el tiempo más corto para poder desarrollarlo más in extenso. En nuestro organismo yacen constelaciones familiares. ¿Esto qué es? Bueno, es información que proviene de las personas de nuestro árbol genealógico que han tenido sentimientos, vivencias, emociones, conocimientos, y donde cada una de nuestras células, por venir, ¿no?, de ese árbol, podríamos decir, contiene un código con esta información, ¿no? Y esta información va a activar cierto funcionamiento en nosotros. Ejemplo, si por una familia, yo estoy hablando en clave de los que los terapeutas, entre comillas, biodecodificadores o holísticos van a hablar acerca de esto, no porque yo esté de acuerdo, después voy a dar el punto de por qué es recomendable que un cristiano católico no realice esta práctica. Después, como siempre decimos, cada uno tiene la libertad de elegir el camino que tenga ganas de elegir, ¿no? Porque si no, ya después salen los haters a arrojar un montón de insultos que no tienen ningún tipo de sentido. Cada uno es libre de hacer lo que quiera hacer. Este es una transmisión que va más para el nicho de la persona creyente, ¿no?, del católico, no para los ateos ni para los holísticos, podemos decir. Cada uno elige lo que quiera. Entonces, haciendo esa salvedad, por ejemplo, una familia tiene problemas económicos y tiene problemas de dinero. Según lo que dice esta vertiente, nosotros o la descendencia que va a ir arrastrando esta problemática. Que después, no sé, por ejemplo, Juancito arrastra esta problemática, entonces en su vida actual le va a costar la temática de la materia, es decir, del dinero.
¿Qué va a hacer un biodecodificador? Va a trabajar sobre esa causa sintomática, podemos decir que es la carencia de dinero, y va a tratar de descodificar aquello que ha quedado codificado generación tras generación. Ellos van a decir que la sintomatología busca, obviamente que la sintomatología es un maestro, ¿no? Que la enfermedad viene a salvar algo y busca restablecer el equilibrio, es decir, es una solución biológica a un conflicto emocional que no podemos resolver. Es decir, en clave biológica se va a manifestar el conflicto emocional que la persona viene arrastrando. Y se maneja básicamente en 3 niveles, ellos van a decir. Bueno, esos 3 niveles son lo contemporáneo, es decir, lo que está pasando en el aquí y ahora. Después va a venir lo que se llama de Christian Fletch. Vamos a hablar de aquel principio, podemos decir, de sentido. Es decir, Christian Fletch va a hablar de, bueno, las personas venimos desde los 9 meses, o sea, como es de vida intrauterina, hasta los 3 meses del nacimiento. Es un niño o es un bebé que, bueno, ha sido deseado o no ha sido deseado. ¿Cómo ha estado las características maternas emocionales? ¿Cómo ha sido la relación de pareja? ¿Han tenido algún conflicto grande? ¿No? ¿Han tenido alguna bancarrota, alguna mudanza, etcétera? Bueno, eso se llama Proyecto Sentido, ¿no? De Christian Fletch, un francés que trabaja con la biodecodificación. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el del árbol genealógico, lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos un poco lo que es el origen, lo que es los principios, el objetivo. Y la biodecodificación va a decir, bueno, proponemos un cambio de paradigma. La enfermedad no lo tomemos como un problema, o no tomemos la enfermedad, que después es difícil de decírselo a un enfermo, ¿no? Pero bueno, no lo tomemos como un problema, sino como un salvador, y que la enfermedad no es algo que provenga de la afuera, sino que proviene de nuestros sentimientos y de nuestras emociones y de nuestros conflictos no resueltos y de aquello que arrastramos y de todo ese bagaje que traemos. Por eso estaba hablando antes de los 3 niveles. Yo acá voy a establecer una relación para, insisto, ¿no? Para después los que critican esto abran un poco la cabeza y piensen de manera lógica y relacional. Si estamos diciendo que la biodecodificación es un cambio de paradigma que saca la visión de las causas externas como origen de la enfermedad y lo pone en las causas internas en relación a conflictos emocionales, a conflictos intrapsíquicos o a conflictividades, porque también el otro día, voy recordando, ¿no? El otro día una persona comentaba que, bueno, pero a ver, Hammer no dice que es un conflicto emocional, habla de conflictos o problemáticas. Bueno, a ver, yo ahora voy a explicar. Hammer perdió a su hijo porque lo asesinaron por un aparente accidente, por una persona muy importante de Italia, y él después de eso, entre otras cosas, desarrolla un cáncer. Me van a decir que ese conflicto que tuvo, que él después crea, ¿no? Toda esta medicina en cual se va a apoyar después la biodecodificación, no es un conflicto psíquico. Una persona que pierde un ser querido, sobre todo un hijo, no va a generar un conflicto psíquico. Entonces, cuando Hammer está hablando de los conflictos, básicamente habla de una conflictividad intrapsíquica, sin lugar a dudas. Entonces, nosotros hablamos de que la enfermedad se genera por un conflicto emocional, por nuestra mente. Hay uno de los principios esotéricos que dice que el pensamiento errado es predictor de enfermedad, ¿no? El esoterismo es aquello que viene de nuestro interior, eso que se conoce, ¿no? Está el ocultismo y el esoterismo. Ese conocimiento que sale a la luz, que básicamente está impregnada toda la New Age de estos principios esotéricos, que tiene leyes, que después podemos hablar de las 10 leyes o los principios herméticos de Hermes, básicamente de un filósofo muy antiguo, panteísta también. Entonces, lo que tenemos es, si la enfermedad es creada por nuestra mente o por un conflicto, porque entra en desarmonía y genera un impacto biológico, y uno de los supuestos básicos del esoterismo justamente es el pensamiento errado como predictor de la enfermedad, y donde el afuera es una proyección de nuestro interior, como por ejemplo
la ley de polaridad, la ley de vibración, la ley de correspondencia, son las leyes universales. Entonces, podemos decir que hay una relación directa entre la biodecodificación y los principios esotéricos, ¿no? Y mencioné varios. Ni hablar del principio número 1, que es el de mente génesis, donde se dice desde esta ley que todo lo creado es por una gran mente, que el universo es creado por una gran mente. Y cuando hablamos de universo, justamente, estamos hablando de algo eterno y divino, de una energía, de un poder impersonal que fluye de un todo, de un logos planetario, etcétera, etcétera. Son los supuestos básicos del esoterismo, donde esta corriente, en su filosofía, podríamos decir, se monta. Por más de que, y ahí vamos a cómo te lo venden, ¿no? La biodecodificación como una técnica complementaria a un tratamiento psicológico, donde muchas veces ni siquiera es realizado por un psicólogo, sino por alguien que se formó en esto con un par de cursos, te lo venden como que, bueno, te armoniza, te destraba los conflictos, te desactiva programas que venís heredando, te genera paz, obviamente, el perdón como una pieza fundamental, y que básicamente es un entrenamiento mental para pasar desde el miedo al amor, ¿no? Entonces, yo hablaba antes del proyecto Sentido de Christian Fletch. Después tenemos, que circula mucho, un español, Enric Corbera, que hay muchas palabras en contra de este, es un psicólogo, que realiza lo que se llama la bioneuroemoción, y que él dice básicamente el que tiene cáncer es porque no tiene armonizada su mente. Más o menos dice eso, no es literal, pero más o menos dice eso. Entonces, estos son el origen, el objetivo, el principio, el postulado, la relación que podemos establecer con el esoterismo. Y también los que han generado esto, que uno es Hammer, sin lugar a dudas, el doctor Hammer, Reich Hammer, creador de la nueva medicina germánica. El otro día también aparecía, estás haciendo una mezcla entre la nueva medicina germánica y la biodecodificación. Muchachos, entiendan que hay una vinculación directa. Y ahora voy a pasar a explicar de nuevamente con información más de Hammer de por qué hay una vinculación directa entre la biodecodificación y la nueva medicina germánica y por qué hay una apoyatura, quieran o no, en algunos de los principios esotéricos y por los cuales no es recomendable que un católico o un cristiano practique esto. ¿Por qué? Porque se van a endemoniar, no forzosamente. El padre exorcista Javier Luzón va a decir que una de las puertas de entrada de las influencias extraordinarias es la New Age, ¿no? El contacto con el esoterismo, con el ocultismo. Y claramente esto tiene alguna vinculación por debajo, que no se va a vender así, que ustedes van a buscar un video de YouTube, porque también otro comentario era, bueno, a ver, vi videos de YouTube que explicaban lo que es una constelación familiar, ese es el otro tema, una biodecodificación, y no habla nada de esto, porque claro, el que te lo vende no va a hablar de esto. Es lo mismo que el Reiki no te van a decir que hay una invocación diabólica por detrás, te van a decir que te genera paz y un restablecimiento de la energía y de los meridianos y toda la movida. No van a hablar de eso, entonces no se coman ese cuento. Lo que estamos tratando de hacer con estas transmisiones es desenmascarar en cierto sentido un poco lo que no se termina de decir y que mucho caudal religioso católico termina haciendo esto, ni hablar ministros o sacerdotes de la Iglesia Católica, como veíamos el otro día en la otra transmisión con el padre Javier. Sacerdotes argentinos diciendo hagan biodecodificación, yoga, etcétera, porque es bueno. Bueno, hay un desconocimiento generalizado, ¿no? ¿Por qué no es bueno que lo realice un cristiano católico, teniendo completa libertad de hacer lo que quiera? Porque se está coqueteando con estos principios, los cuales son una puerta de entrada de lo que ya sabemos, los cuales, por más que no ingrese nada de influencia, empieza a haber un corrimiento. Es decir, en general, en un 90% podríamos decir, los facilitadores de este tipo de técnicas, Reiki, constelaciones familiares, biodecodificación, y lo digo porque he estado en esos ámbitos, en las otras transmisiones que hemos hecho por este canal, yo algo de mi testimonio he hablado, estuve en todos esos ámbitos y conozco que los facilitadores, que son básicamente pseudobrujos, ¿qué hacen? Muchos hacen biodecodificación, registros akáshicos, péndulo hebreo, Reiki, astrología,
bioenergética, yo hacía bioenergética, astrología, reiki, chamanismo, espiritismo, bueno, se hace todo. Entonces, esa persona que va a hacer con ustedes ese facilitador, lo más probable es que maneje energía. Y lo más probable es que ahí esté coexistiendo. Vos, que sos católico, estás confundido y que no tenés en claro bien estas ideas, entonces coqueteaste con la biodecodificación. Por lo tanto, en vez de ir a misa, quizás empiezo a ir a biodecodificación. En vez de ir al Santísimo, no, bueno, ¿qué me voy a quedar sentado ahí? Voy a que me descodifiquen las células, ¿no? Porque también hay mucho del lenguaje científico que lo que viene es a dar una suerte de validez a estas técnicas, ¿no? No son inocuas, ninguna de las técnicas estas son inocuas. Obviamente que se van a medir según el grado de invocación, su peligrosidad. Esta, particularmente, no es que tenga una invocación por detrás, porque no se trabaja con energía, pero sí el facilitador seguramente va a estar dentro de toda esa bolsa, podemos decir, va a manejar principios esotéricos en general o principios holísticos. Vean los escritores de los libros de biodecodificación. En general no hablan solamente de biodecodificación, hablan de eso, hablan de hinduismo, hablan de budismo, hablan de las leyes espirituales, hablan del panteísmo, hablan de todo eso, básicamente. Entonces, ¿es bueno que un cristiano católico lo haga? La recomendación es no. ¿Por qué? Porque después para salir cuesta un poco, no es tan sencillo. ¿Podés hacerlo? Podés hacerlo, no hay ningún problema. Para que no quedemos, ¿no?, de extremistas fanáticos, como muchas veces se dice. Entonces, ¿quién era el doctor Hammer? Que es el que por un evento lamentablemente muy adverso en su vida, genera una teoría, ¿no? Una teoría muy discutida, una teoría que algunos han aceptado y otros no, y que ha estado hasta preso, ha estado preso, ha estado censurado de las universidades donde él dictaba clases, ha tenido que emigrar a España, por ejemplo, y que ha tenido muchas denuncias en contra porque pacientes con cáncer dejaban sus tratamientos convencionales para pasar a estos pseudotratamientos y después terminaban en graves problemas. Por ejemplo, googleé en el caso de Olivia Pilar, una austríaca, una niña austríaca. Entonces, ¿quién fue Hammer? Muere en el 2017 en Noruega, un alemán de 1935, médico, teólogo, con diversos estudios, ¿no? Medicina, especialista en medicina interna, docente, radiología, entre otras cosas. Y que en un momento, estando en una fiesta, escuchan un disparo y una persona muy importante de Italia, aparentemente relacionados a las altas esferas, matan al hijo de Hammer, Dirk Hammer, que estaba en un bote, en un barco al lado de esa fiesta. Después de un tiempo, creo que unos 4 meses, fallece. Esto obviamente que fue un trauma, una situación traumática para cualquier padre, para cualquier persona que pierde un ser querido. Él desarrolla cáncer de testículo a los 4 meses. La mujer desarrolla cáncer también, entre otras enfermedades. Fallece en 1985 de un infarto. Y entonces Hammer, que ha estado en mucha soledad viviendo esto, atravesando un duelo o 2 duelos, podríamos decir, obviamente una situación muy traumática, una situación que nadie le desea a la otra persona, genera una hipótesis, ¿no? Bueno, el trauma me dispara el cáncer, va a decir, a él y a su esposa. Entonces va a formular una ley, que es la ley de hierro, que es la piedra angular, podríamos decir, de la nueva medicina germánica, en sus siglas NMG, para el castellano, ¿no? La ley de hierro dice que todo cáncer, una enfermedad orgánica, que tiene una alta prevalencia en la población, en el mundo moderno podríamos decir. Cada enfermedad tiene una época en general. Por ejemplo, en la época freudiana, la histeria de conversión no existía, eran muchos los casos y hoy no se ve una histeria de conversión. Por ahí se ven en cuanto a la salud mental, ataques de pánico, trastornos de ansiedad. Bueno, el cáncer
lamentablemente está con mucha prevalencia. Entonces él genera la ley de hierro. Dice, todo cáncer se inicia con un choque conflictual, psicológico, un trauma, grave para la persona que lo vive, que la agarra por sorpresa y que se vive en total soledad, ¿no? Entonces, él lo que va a decir, bueno, si no sufrís algo de este estilo, no podés desarrollar cáncer. No todos los conflictos psicológicos van a generar un trauma. No todos los conflictos psicológicos van a ser como, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Quizás se pueda asemejar a una bancarrota muy grave o separaciones o enfermedades de otros vividos como un trauma. Entonces, él genera esta hipótesis y esta ley. Después va a generar 5 leyes biológicas, que eso es más para que lo describa un médico, que tienen toda su argumentación, ¿no? Desde lo biológico, donde hay una interacción entre el cerebro, hay una interacción de los tejidos, el organismo, ¿no? Que va a tener distintas fases, pero básicamente el postulado es este. Él trabajaba en una universidad y le dicen, bueno, a ver, si vos seguís con esta teoría y no la abjurás, no la rechazás, no podés seguir siendo docente clínico de esta facultad. Él no lo quiere hacer, no quiere asumir que los tratamientos convencionales sobre el cáncer, que después es otra discusión y no para mi especialidad si los tratamientos son buenos o no, eso que lo hable un médico. Pero bueno, él dice no. Entonces, en 1986, él no puede ejercer como docente ni atender a enfermos como médico. En 1990 le van a decir, bueno, mira, la verdad que no tenés facultades de poseer, no tenés dominio sobre vos mismo y no podés atender a pacientes, le hacen exámenes psiquiátricos. En 1997 está preso por una jornada porque aparentemente había infringido la práctica médica, no se atenía a tener que rechazar la teoría que generó y había una sospecha de que podía fugarse a otro estado como por ejemplo el estado español, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varias, ¿no? Cuestiones, como muchas después denuncias que recibe en relación a tratamientos fallidos contra el cáncer, como por ejemplo el caso de Olivia Piller, que fue una niña austríaca que los padres eran muy seguidores del doctor Hammer. Hammer se fue a vivir a Málaga, España, generando unas clínicas. Entonces no quería que la traten con quimioterapia y a la chica, después de la niña, después de estar un tiempo ahí, las autoridades austríacas logran convencerlos que se vuelvan a Austria y en cuento corto le sacan un tumor de 4 kilos cuando ella pesaba solamente 16, ¿no? Básicamente los padres terminan con algún tipo de consecuencia por esto, ¿no? Pero es básicamente por ir a este tipo de tratamientos. Por lo tanto, vemos lo que es el origen de la biocodificación, vimos cuál es el objetivo, vimos cuál es el postulado, vimos la relación que tiene con ciertos principios esotéricos, como la ley de mente-génesis, como el pensamiento errado como predictor de enfermedad, básicamente la cuestión energética. Bueno, eso está. Por más de que digan de que es una suerte de trabajo psicológico, porque también tiene su parte de trabajo psicológico. El punto es, y también otra de las cuestiones que se dicen es, bueno, pero hay una interrelación entre el organismo, el soma, el cuerpo, y la psiquis. Sí, claro, en su génesis, psicología viene de psique, que es el estudio del alma, de lo anímico, y tiene una interrelación con lo orgánico. Sin lugar a dudas, por algo están las afecciones psicosomáticas, donde orgánicamente no hay una problemática y es lo psíquico lo que termina generando ese malestar o ese conflicto. El tema es que aquí hay una absolutización. Cuando Hammer dice, bueno, si no tenés este choque tan fuerte, conflictual, vivido en soledad y con estas características que dije antes, no puede generar cáncer, o cuando Enric Corbera habla de que si estás en armonía nunca podés generar cáncer, o que los gilipollas, lo dice así literalmente, lo estoy recordando, se generan el cáncer. Y bueno, la verdad que es una absolutización y es peligrosa porque se convierte en una técnica, en cierto sentido, de carácter sectario,
¿no? Donde se sigue un líder, donde hay que dejarlo convencional para ir justamente a esto alternativo, donde se transforma en una cuasi, no digo religión, pero como que se sigue muy férreamente estos postulados, ¿no? Por lo tanto, después cada uno elige si le gusta o no le gusta, pero hay una relación directa entre la nueva medicina germánica con la biodecodificación, por lo menos la biodecodificación toma de allí, toma absolutamente de allí. Y frases célebres que, por ejemplo, el doctor Hammer tenía, cito, toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Aquí es donde viene el lindaje con lo psicoanalítico, ¿no? Porque trabaja sobre el inconsciente, mucho lo trabaja sobre el inconsciente. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión, ¿no? Habla en términos cuasi tecnológicos, ¿no? Como el código, habla de hacer consciente, habla de lo inconsciente, de una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente. Esa es la génesis, ¿no? Toda enfermedad es una solución biológica, es decir, se activa este programa de enfermedad, podríamos decir, por un conflicto emocional inconsciente. Entonces ahí tenemos uno de los principios, en cierto sentido, esotéricos, ¿no? Todo es creado por la mente. Otro postulado de Hammer, cito, hace milenios que la humanidad tiene más o menos conciencia de que todas las enfermedades tienen en definitiva un origen psíquico, absolutización, ¿no? Y esto se ha convertido en una adquisición científica sólidamente anclada en el patrimonio de los conocimientos universales. Solo la medicina moderna hace de nuestros seres animados una bolsa llena de fórmulas químicas. Patrimonio de los conocimientos universales, ¿no? Lo que hablaba antes de ciertas leyes que podemos mencionar como esotéricas. Y una más. Si la medicina convencional tomara en cuenta el cerebro como el lugar donde se origina y se controla la enfermedad, reconocería que las dos fases, hablé de fases antes en las 5 leyes, ¿no? Conflicto y resolución son una sola. Entonces, leo una más, ¿no? Tengo varias acá, estoy seleccionándolas. Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras tendíamos a considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ella comete errores constantemente y produce descomposturas, por ejemplo, crecimientos cancerosos malignos, sin sentido, degenerativos, etc., podemos ver ahora, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo eran nuestra ignorancia y orgullo la única estupidez en nuestro cosmos. Habla de la madre naturaleza como la generadora de esto, en ningún momento referencia a Dios, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué un cristiano católico? La idea es que tenga mínimamente conocimiento de por qué esto no es recomendable practicarlo, de que si tenés alguna conflictiva, alguna problemática, vayas a un especialista de salud mental. No estoy vendiendo mi profesión, pero los que nos dedicamos a la salud mental somos los psicólogos, los que se dedican a la salud mental desde el lado más médico son los psiquiatras. El tema es que en auge hay 150.000 técnicas, todas pseudocientíficas, todas con cierto contenido muy complejo a nivel espiritual, de las cuales, grábense esto en la cabeza, nadie se los va a vender de esta forma. Siempre el marketing detrás de esto es que son para armonizar, que son para sanar, que son para conectar con la energía vital, que son para destrabar códigos que tenemos maliciosos en cierto sentido, haciendo o en clave tecnológica. Por lo tanto, no. Hay que buscar por otro lado cuando uno quiere desarmar en cierto sentido a estas técnicas para que los que profesan la fe, que ahí está todo, no busquen por fuera, ¿no? Ese es como el llamado. Entonces, hasta aquí tenemos un poco lo que es la biodecodificación, ¿no? Fuimos viendo los puntos, punto a punto, cómo esto va interactuando. Podemos hacer, si quieren, Roxaida, una sobrevuelo sobre otra de las técnicas que hoy están muy en boga y que justo hace un rato una amiga me contaba que en un círculo donde trabaja
un círculo me refiero a personas cercanas del trabajo, que bueno, fuimos a constelar y vamos a constelar mañana y que las constelaciones son fabulosas y bueno, un montón de cosas más. Y ahora, Roxaida, si me permitís, si querés, podemos ver un poquito de eso. Sí, sí, por favor, te agradezco mucho, estimado licenciado. Sin embargo, por aquí quisiera poderte compartir. Gladys Alegre, desde Paraguay, comenta lo siguiente: buenas noches. Si pudiéramos encontrar las terapias para las enfermedades autoinmunes, porque ya no se tiene un colegiado dedicado a tratarlas desde la psiquis, comenta ella. Sí, creo que es un comentario, no es una pregunta. Sí, ojalá. Sí, sí, sí. Mientras esté dentro de lo que es aceptable, sí. Muy bien, excelente. Bueno, sí, adelante entonces con esta otra parte para también aprender Bien, un a poco. ver. Las constelaciones familiares son una técnica, podemos decir, que está muy hoy en auge, ¿no? Van a escuchar por allí que yo tengo un video en mi canal de YouTube que humildemente fue uno de los más vistos de mi humilde canal, eh, y que obviamente que genera división. Todos estos temas generan división, esto está claro, acá no estamos hablando de esto políticamente correcto, ¿no? O de manera correcta, sino que estamos tratando de hablar con la verdad. Y la verdad muchas veces incomoda. Las constelaciones familiares no son para nada algo inocuo, tienen su consecuencia, hecho o dicho mejor por personas que lo han hecho, se ha estudiado también, hablado por exorcistas, los cuales, ¿no?, trabajan con estas cosas permanentemente. Y yo invito a aquellas personas que a veces tienen duda a que puedan presenciar algún tipo de ritual de exorcismo o oraciones de liberación para ver que realmente lo que sucede allí y que no es todo un invento de conspiranoicos o fanáticos religiosos que estamos aquí a las 11 de la noche hablando de estas cuestiones. La verdad que no. Entonces, las constelaciones familiares básicamente van a decir los estudiosos que es un proceso que no se termina de comprender bien. Está compuesto por un grupo donde hay un facilitador, un cliente, es decir, yo, por ejemplo, que voy a constelar los problemas familiares con no sé quién, un problema familiar con alguien, ¿no? Los representantes, que son aquellas personas del grupo que van a ayudarme a mí a hacer esa representación, podemos decir. Entonces, es un proceso que no se comprende porque los representantes, por ejemplo ustedes, que uno sería mi hermano, mi tío, mi abuelo, etcétera, no saben el conflicto al cual llevo. Solamente lo sabe el facilitador. El facilitador me entrevista, yo voy y digo que tengo tal problema y que me gustaría constelarlo. Entonces ingreso a un lugar, como todos los típicos de la New Age en general, muy amorosos, o por lo menos muestran eso, ¿no? Muy cálidos, donde todo es amor, donde hay un lenguaje particular, hasta a veces una vestimenta particular. Son como códigos invisibles que se van manejando dentro de los grupos o de las dinámicas de los grupos. Entonces se arma la constelación y mágicamente, hay personas, la mayoría, o muchos, que empiezan a actuar a determinados miembros de, por ejemplo, mi familia, que yo sería el cliente, sin saber nada acerca de mí. Entonces uno representa al padre, la madre, el tío, el perro, el gato, lo que sea, ¿no? Es una manera de decir, y lo hacen de muy buena manera. El facilitador no les pasó información, el cliente tampoco. Se va desarrollando lo que le llaman a ellos, ¿no?, un poder que viene desde afuera, una energía que va circulando en ese círculo constelador. Ese poder que viene desde afuera es como una suerte de fuerza o movimiento irresistible que se va dando en esa escena que se grafica como un acto único. ¿Cuál es el objetivo de la constelación? Bueno, se intenta tratar de abordar aquellos efectos negativos de los acontecimientos desorganizadores, van a decir, de la historia de una familia.
hablando más fácil, es tratar aquellas problemáticas que la persona lleva a esa situación que viene arrastrando de su familia o que viene teniendo, por así decir, en su familia, en su sistema familiar. Entonces, se va a pasar información, esa información no se sabe de dónde viene, no se sabe de dónde viene. Insisto, entre paréntesis, ¿no? Esto no se lo van a vender así. Se van a vender que la constelación familiar es para destrabar conflictos familiares que has tenido y que en una única, en un acto único, en una sola vez ya te ahorras años de terapia, por ejemplo. Y de hablar de tu mamá, tu papá y quien sea. Está basado en principios espirituales del chamanismo. El chamanismo en su definición es espiritismo, ¿no? Trabaja justamente con estas características y dentro de una constelación familiar hay presencias, por ejemplo, de este poder sanador que viene desde el afuera, que es como una fuerza irresistible y que hay presencia de espíritus de muertos, porque muchas veces se habla o se dialoga con los familiares muertos de la persona, del cliente, los representantes, lo que estaba diciendo yo antes, y otro tipo de entidades que pueden estar ahí circulando. Entonces, ¿esto es algo inocuo? No, para nada. ¿Esto es algo que no tiene consecuencias? No, para nada, porque se está coqueteando justamente con otro tipo de fuerzas. Y eso no es algo que podemos decir que sea bueno, ¿no? Y si no, entrevisten o hablen con algún tipo de sacerdote que se dedique a este ministerio, a estos misterios, y les va a contar por qué no, ¿no? Porque no es algo bueno. ¿Por qué las constelaciones y el chamanismo comparten ciertos principios? Por ejemplo, porque hay presencia de alma de muertos, porque hay una representación de fuerzas que son abstractas, básicamente, que no son materiales. Y hay un uso arcaico del lenguaje, se da como toda una dinámica del lenguaje que es propio, ¿no? Que es propio de ese acto único o de esa representación que se está dando, básicamente. Se dice muchas veces también que hay ciertos momentos de trances livianos, donde hay una pérdida del tiempo lineal para pasar a un tiempo más de tipo atemporal, y en determinados momentos se puede ingresar en cierta frecuencia donde los espíritus pueden volverse básicamente visibles, ¿no? Básicamente visibles. Entonces, a grandes rasgos, para no hacerlo más largo, estoy abordando los puntos principales de lo que es las constelaciones familiares. ¿Y por qué un católico no sería bueno que lo practique? Básicamente por esto, ¿no? Teniendo todo en los sacramentos, teniendo todo en la cruz, teniendo todo en los grandes padres de la iglesia o los santos que han escrito muchísimo, ¿para qué hacer estas cosas, ¿no? Que tienen consecuencias. El tema es que de esto no habla nadie, porque obviamente que es un poco oscuro, obviamente que no es lo más feliz del mundo arrojar estas cosas, pero bueno, es a modo preventivo, que las personas mínimamente en su libertad puedan elegir si hacerlo o no, con la información, porque lo que más preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que esta información no se dé. O sea, yo no tendría que estar trabajando con esto. No, esto sería interesante que los sacerdotes en sus prédicas de misa dominical o cuando sea lo hablen, que muchas veces lo hablan, pero son muy pocos. En general, esto no termina pasando. Por lo tanto, hasta aquí, Roxaya, tenemos un poco lo que es la biodecodificación, que estuvo un poco más extenso, y las constelaciones, que son los puntos principales de sus características y por qué intentar no... Muy bien, le decía que así como usted comenta acá al final recientemente, que dice que ojalá pues los sacerdotes, muchos se sumaran, porque sí sabemos que algunos lo hacen. Qué importante sería que en ese momento que se está allí en la presencia pues de tantos fieles, se pueda hacer una alerta, también un llamado, que allí como usted comenta, pues que con los sacramentos lo tenemos todo, con nuestro Señor allí en la Sagrada Eucaristía. Allí podemos nosotros encontrar esa gracia que tanto buscamos, esa tranquilidad, esa paz,
esa tranquilidad que se busca. Por aquí nuestra querida Carmen Ugarte, fiel oyente también, y que nos ha compartido en algún momento alguna conferencia en este espacio, comenta, vamos a ver por aquí, habla de los talleres de transformación, los famosos 4 PATI, algo así dice ella, son los mismos. Lamentablemente ella cayó en eso, pero y que están llegando también, por supuesto, a toda América Latina. Ella logró salir de eso, gracias a Dios, se dio cuenta y se mantuvo resistente, pues defendiendo siempre ir a misa, siempre, nunca dejó de ir a misa. El grupo pequeño que representa de lo que carece, dice, es una manipulación total todo esto que menciona. Y por acá Gladys Alegre también comenta que las constelaciones familiares, coqueteo con ángeles caídos, lo más probable. Claro. Aquí. Así es. Así es. Exacto. Para ver, por acá se conecta también Carmencita Rodríguez, por cierto, desde acá, desde la diócesis a la que pertenezco, acá en la diócesis de Maturín, Venezuela. Durante la ponencia que desarrolla el licenciado invitado ha mencionado el hecho de coquetear, con lo que no debemos interactuar por el riesgo que esto establece al no haber formación ni información. Totalmente. Así es, Carmencita. Definitivamente podemos apostar pues a que más es por desinformación. No sé qué opina el licenciado. Yo creo que muchos de nosotros los cristianos católicos, los que han caído en estas prácticas, es más por desconocimiento de la gravedad del asunto. Sí, totalmente. No se conoce porque, como decía antes, no se termina hablando. Se ha sacado muchas veces de los seminarios donde los sacerdotes no terminan aprendiendo esto porque lo toman como imágenes, no sé, el bien y el mal como simbólicos o como imágenes del medioevo. Entonces se saca básicamente un apartado que es clave de la vida espiritual, ¿no? Y hoy que estamos en esta batalla cultural, la batalla espiritual que es la que está por debajo, a mi entender, de lo que hoy estamos viendo. Entonces sí, animo a que la gente pueda formarse, ¿no?, en estos temas. Bien, por acá, bueno, hay personas conectadas desde Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico. Y por aquí comenta alguien qué conocimientos tienes, estimado licenciado, en relación a que el problema de la tiroides es algo emocional. ¿Qué de cierto hay de esto? Si conoce algo y cómo se podría curar. A ver, desde la biodecodificación, cada órgano toma un simbolismo particular. Lo que se dice es que la afección en un determinado lugar del cuerpo va a tener una simbolización. Por ejemplo, los pulmones representan la tristeza, los riñones el miedo, el corazón la afectividad, el hígado el enojo, entre otras cosas. Entonces, bueno, si vos aparentemente tenés un problema de pulmón, estarías, estoy hablando muy en general, alojando algún tipo de tristeza, algún problema en el hígado, ciertas cuestiones en relación al enojo. Bueno, la tiroides sí es una realidad que muchas veces vienen pacientes desregulados tanto para arriba o para abajo, en el sentido de depresión, ansiedad, podemos decir los polos, y tienen algún tipo de cuestión en la tiroides, o hipo o hiper. Bueno, obviamente que, como hablamos antes, lo somático y lo psíquico se unen y están en constante interacción. Eso no lo vamos a negar y eso no es biodecodificación ni mucho menos. Es una cuestión hormonal que está con alguna desregulación, podemos mencionar. Entonces yo iría a que le haga un diagnóstico y si desde lo orgánico, de lo físico, se puede trabajar para justamente que se equilibren los valores y que haya una armonía mayor. Ahora, trabajando lo psíquico para la tiroides, bueno, habría que ver cuál es la problemática, el conflicto y qué es lo que está pasando y por qué aparentemente estaría impactando allí. Muy bien, excelente. Sin entrar en la biodecodificación, que sería la absolutización de que toda causa de una enfermedad es psíquica. Así es. Bien, por acá dice también Carmen Ugarte, que además pues del desconocimiento ante todo esto, también por vulnerabilidad, definitivamente. Esto es una batalla espiritual. Sin lugar a dudas, en todas las conferencias que yo doy acerca de la New Age en general, uno de los puntos por los cuales caemos, y quien está hablando de esto hoy es porque caí básicamente, vulnerabilidades, conflictos emocionales, conflictos existenciales, problemas identitarios, entre otros. Así que sí, exactamente, Carmen.
Y no sé qué opina usted, licenciado, pero todo radica también en, o dirá usted, pues no sé, me corrige allí, tiene mucho que ver con la crianza de los hijos, qué tan fuertes los hacemos o los criamos en virtudes, en valores, en principios, en carácter. ¿Tendrá mucho que ver esto? Sí, a ver, hoy lo hablaba con alguien, este tema, que no hay una fórmula en la crianza para decir, bueno, educás de una manera o de otra, entonces te sale súper religioso y virtuoso. Creo que se va haciendo manualmente de la manera que se puede, pero sí, totalmente. Un buen basamento, el traspasar tanto, no solamente en teoría, sino testimonialmente y como ejemplo, me parece que es la mejor manera de traspasarlo. El problema es que somos humanos y que muchas veces no somos el ejemplo de nada, porque a todos nos pasa algo, básicamente. Entonces sí, sin lugar a dudas, donde hay una buena fundamentación, una buena base, un buen, podemos decir, antídoto frente al veneno de este tiempo, es clave. Definitivamente, estar allí, pues preventivos antes de que pues lleguen a esa etapa también, primero de la adolescencia y luego de la adultez, que quizás sí se dejaron muchos vacíos que cubrir pues durante la infancia, durante esa primera infancia y en la adolescencia, en su juventud, puedan caer ya de adultos incluso en estas prácticas, ¿no? Saludos por acá también a Miriam Rodríguez que se une desde México. Cristina Boero comenta, hola Pablo, tal vez podrías dar algo de información sobre la kinesiología. No sé si... No, la kinesiología, hasta donde tengo entendido, es el trabajo, ¿no? Sobre los músculos, sobre las lesiones. No. Que yo tenga entendido, no. Tampoco todo, porque si no ya entramos en el terreno de la Claro. conspiración. No. Sobre lo que estamos hablando hay evidencia fáctica de que esto es así, por más de que sea un plano abstracto. La kinesiología es una disciplina médica que no hay ningún Ah, problema, ¿no? tiene que ver. Ah, tiene que ver. Gracias, Si Cristina. después, a ver, aclaro, si después hay un kinesiólogo que además es reikista y que además hace constelaciones, bueno, ya es otro tema, ¿no? Ya es otro tema. Hace un cóctel allí con la parte de la Ah, medicina de su profesión y entonces le agrega todo esto. La homeopatía. la homeopatía, a ver, yo no lo he estudiado tanto en profundidad, pero sí tengo documentos de la diócesis, de la pastoral justamente de la consolación, de los exorcistas, etcétera, que incluyen la homeopatía dentro de la New Age. Y la homeopatía básicamente trabaja sobre lo que en la nueva era le llaman los cuerpos sutiles, es decir, todo lo que es el campo áurico, y eso básicamente es energía y tiene principios esotéricos. Por lo tanto, por eso entiendo que no está o sea, no está permitido, está incluido dentro de aquellas técnicas que no se podrían o aquellos consumos que no se podrían. Muy bien, muy bien. Por allí acabo de preguntar quién hace esta pregunta, porque dice Aldea Propiedad. Vamos a ver si nos dice de dónde se conecta. Y aprovecho este espacio para decirle a todas las personas que están allí conectadas, primero que les agradezco que estén aquí y que puedan compartir para que llegue esta información a más personas, a sus familiares y a todas las personas posibles para que se informen, para que estén bien informados en relación a que no es algo realmente pues sutil, sino que es un poco más pues es meterse pues con el maligno también, ¿no? Es despertar esas otras áreas que quizás luego no podamos escapar. Carmencita dice por acá, la codependencia afectiva es una situación que permite de alguna manera la entrada de estas corrientes de la nueva era en nuestras parroquias. Pregunta Podría ella. ser, podría ser. Habría que ver el caso, pero básicamente la codependencia afectiva no es algo funcional, no es algo positivo. Y si después de eso dispara que como consecuencia de esa disfuncionalidad se busque la solución a esos problemas dentro de estas técnicas, claro que sí. Ya. Y Sonia pregunta por acá, ¿qué hay de cierto que los católicos no tenemos que practicar la acupuntura? Ella está en Bueno, Ecuador. la acupuntura básicamente viene de la medicina china y de los meridianos energéticos, por lo tanto están dentro de otro paradigma, podríamos decir, del paradigma energético, el cual
nosotros tratamos de estar más alejados porque no podemos, dicho por cura, por sacerdotes, esto, la energía existe, no podemos nosotros manipularla, es Dios quien se encarga de hacer eso. Por lo tanto, la verdad que no sería recomendable. Después vienen las preguntas de, pero el católico no puede hacer nada. Sí, puede hacer un montón de cosas. El tema es que todo esto que estamos hablando justamente es de lo que tratamos de no hacer, ¿no? Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.